Muchísimas y hermosas y abundantes bendiciones para cada uno de los oyentes de este capítulo del día de hoy en que estamos dando comienzo. Que papá Dios te bendiga y que papá Dios te guarde, y gracias por darnos la oportunidad de estar estos minutitos contigo en tu carro, en tu cuarto, en la casa, en donde quiera que tú estés, que tú le estás dando la oportunidad de que esta voz llegue a ti, a tu corazón y a tu mente. Te lo agradecemos y le decimos: Señor, gracias por la vida que nos da la oportunidad de poder escuchar estas palabras y en estos momentos, y que sea de bendición, que llegue a sus corazones, y que sobre todas las cosas puedan ver, reconocer y entender de que tú, papá Dios, nos creaste a cada uno de nosotros con las herramientas suficientes para ser unas mujeres imparables en el nombre de Jesús. En este capítulo seguimos hablando como tema principal de esta serie, que para mí es una serie muy interesante, muy importante y de mucha satisfacción para nosotros los hijos de Dios y nosotros como creyentes de un Dios maravilloso y de un Dios poderoso, de un Dios amoroso, de un Dios cálido, de un Dios Padre, de un Dios que lo llena todo y es de todo. Donde mucha gente a veces nos dice: pero porque tú hablas tanto de Dios, dice la palabra que de abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca. ¿Y de qué más vamos a hablar si no tenemos en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestros sentimientos lo maravilloso que es servirle, amarle y estar delante de un Dios tan grande y tan fuerte y tan perfecto, que siempre ha corrido para estar detrás del hombre? Y nosotros le hemos agradecido profundamente porque un día llegó, porque un día insistió, porque con muchos de nosotros papá Dios tuvo que insistir mucho, pero al final, como todos decimos, papá Dios siempre va a ganar. Y nos levantó, nos transformó, nos limpió, nos reconstruyó, nos hizo seres, nuevos en Él, y que todas las cositas que pasaron, y aquí todas y absolutamente todas son hechas totalmente nuevas. Y cómo no hablar de ese Dios, y cómo no tratar en nuestra humanidad pequeña el poder contestar la pregunta: ¿quién es Dios? Dios nuestro Padre Celestial, el amor de nuestros amores, el que siempre está ahí, en medio de la oscuridad y en medio de la felicidad, en medio del llanto y en medio de la felicidad, en medio de la escasez y en medio de la abundancia y en medio de cualquier situación. Tenemos a un Dios Padre Celestial que está con nosotros y nos abraza de una manera poderosa. Así que hoy vamos a hablar un tema que para mí es un poquito difícil. Voy a ser honesta, como siempre soy en este podcast, y es un tema que me ha costado hacer, porque es un tema de suma importancia, pero es uno de los temas más difíciles de nosotros en nuestra humanidad. En nuestra humanidad nosotros siempre queremos hacer las cosas, ¿verdad que sí? Nos cuesta el depender o esperar a que otra persona haga por uno. Por ejemplo, a mí, humanamente hablando, por ejemplo, si a mí me da, como yo digo, a mí me da el coco, yo necesito hoy pintar una pared de rojo. Vamos a pensar, una pared de rojo, porque ese color. Pero anyway, yo soy de las personas que automáticamente yo voy a Walmart, anuncio no grabado, no pagado, o a cualquier lugar de pintura, y me compro, porque me dio esa cuestión y yo quiero hacerlo ahora. Me dio con hacer algo, escribir algo, yo tengo que hacer en el momento. De la misma manera, tengo la mala costumbre, porque sé que es muy mala costumbre, que cuando yo quiero que alguien haga algo que yo no sé hacer, y que por X o por Y razón, por desconocimiento, porque no sé hacerlo, porque no es mi expertise, yo no puedo hacer, me desespera que una persona me diga: sí, yo voy ahora, y pase el tiempo y no lo haga, y pase el tiempo y no lo haga, y yo vuelvo donde la persona: mira, es que tú me dijiste, sí, voy ahora, y el que no lo haga, a mí eso me desespera, al punto en que, yo no lo vuelvo a repetir y me busco otra persona que me lo haga en el momento. Y así he aprendido a hacer muchas cosas gracias a ese desespero, porque me incomoda el que me queden mal. A veces la gente, cuando son bien pana mío, que necesitan que yo haga algo, digo: voy a hacerlo ahora. Y me dicen: no tiene prisa. Pero es que si yo no hago las cosas en el momento, se me olvidan, y después pues es más difícil para mí. Esa depender de una segunda persona, a mí honestamente me cuesta. Me cuesta mucho en lo económico, cuando no tengo
me cuesta, a mí me es difícil ir donde alguien y decirle, préstame algo o dame algo o mira, me puedes suplir en esto. Para mí es muy complicado. Hay personas que dicen que eso es orgullo, yo no lo considero orgullo, creo, no sé, yo estoy abierta a que cualquier persona me pueda, ¿verdad? Corregir, yo no lo considero orgullo, pero a mí me cuesta mucho el pedir. A mí me gusta desde aproximadamente 20 años, soy totalmente independiente y todo lo he tenido que aprender a hacer, y lo que no he aprendido a hacer es buscar a alguien que lo haga, pero el pedir, el tener una necesidad, para mí esa parte es muy difícil. Pero dicho esto, entonces en el aspecto espiritual, el ver a mi Dios, a mi papá, como lo que vamos a ver en el día de hoy, pues a veces es un poquito difícil por esa misma expresión, porque nosotros nos desesperamos y queremos las cosas en el momento, o nos desesperamos y las queremos de una manera cuando Dios probablemente nos las quiere dar de otra. Nos desesperamos y la queremos ver por este lado cuando Dios nos lo está dando desde este otro lado hace rato y no nos hemos dado cuenta. Pero ¿quién es Dios? Nosotros vamos a ver a un Dios que es nuestro proveedor, y lo conocemos como esos nombres de Jehová, y en el día de hoy es Jehová Jireh. Ese Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. Tan hermoso saber que la provisión de Dios está en nuestra vida. Y yo hice una anotación, porque yo soy meramente humana, y en muchas ocasiones yo decía esta mañana, Señor, pero como yo voy a hablar de esto cuando yo estoy desesperada por X o por Y razón, y en muchas ocasiones hasta he dudado, y yo sé que yo he metido la cuchara o he querido ayudarte, cuando probablemente tú lo que crees que yo espere, yo adelanto unos procesos, porque aunque yo sé que tú eres mi proveedor, me desespero en el proceso. Y eso a veces me da mucha culpabilidad, y a veces yo misma me digo, ¿no será que yo estoy atrasando el plan de Dios porque yo he metido la cuchara? Y esas preguntas y esos cuestionamientos que en muchas ocasiones vienen a nuestra mente, pero en algo sí yo quiero adelantar, por si acaso. No lo digo al final, lo dije al principio, lo voy a decir aquí al principio. El hecho de que nosotros, humanamente hablando, en ocasiones no creamos de que Dios nos ha de proveer, eso no le quita de que Él es nuestro proveedor. El hecho de que en muchas ocasiones nosotros cuestionemos y digamos, Señor, ¿realmente tú vas a proveer? Eso no limita el que Dios es nuestro proveedor. Así que, ¿quién es Dios? Dios también es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y para eso yo voy a hablar de dos historias muy interesantes que en la Biblia dice, de las muchas historias que dan, y yo sé que son dos historias muy, muy conocidas. Una de ellas más conocida y más hablada en predicaciones y en otros lugares que la segunda historia que vamos a estar dialogando. Pero ¿qué tal si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículos 7 y 8? Para dar un pequeño recuento, estamos viendo a un Abraham que Dios le da como instrucción de ir al monte y declarar o poner a su hijo como holocausto de sacrificio delante de Dios. Y ahí entonces, cuando Dios le da las instrucciones a Abraham, vemos que inmediatamente, sin mucho protocolo y sin muchas preguntas, Abraham decidió irse a acostar y en la mañana muy temprano irse con su hijo a seguir las instrucciones que papá Dios puso, sin darle mucha explicación a nadie. Abraham solamente que hizo obedecer el mandato de papá Dios. Y ahí entonces, dicho historia bien resumida y un preámbulo, es que vamos a los versículos 7 y 8, y es un diálogo muy interesante, que es la primera vez que Isaac interrumpe el silencio del camino entre Abraham, Isaac y las dos personas que andaban con ellos, los dos siervos de Abraham. Y vemos cuando dice en el versículo 7 que dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la contestación magistral, llena de fe, encapsulada en una confianza absoluta en quien lo mandó, le contesta, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice la historia
que siguieron caminando directo hacia el monte. Cuando lo vamos a ver o lo leemos en diferentes versiones, me fascinó las diferentes escrituras de cómo fue exactamente la contestación de Abraham a su hijo. En una de las versiones, Abraham le dice a su hijo, Dios lo proveerá. En la versión que leímos completa, en la 960, dice Dios se proveerá. No es lo mismo Dios proveerá o Dios lo proveerá a Dios se proveerá. Porque nosotros vemos que cuando alguien va a ser sacrificado en holocausto delante de Dios es un acto de adoración, de placer a nuestro Padre Celestial. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, desde esa visión, la primera contestación es de que Dios se proveerá para sí mismo de quién va a ser el holocausto para agradarse a sí mismo. En la segunda que vimos dice Dios lo proveerá. Hijo mío, no me preguntes. Solamente yo creo que tú sepas que Dios lo va a proveer. En este hermoso momento que tú estás oyendo, vamos a todos nosotros a declarar mientras estamos hablando de que Dios lo va a proveer. Conoces solamente tú de que tienes escasez, pero quiero recordarte en estos momentos que Dios te dio la oportunidad de escuchar este audio para que tú reconozcas y tú declares en el nombre de Jesús que Dios lo proveerá, de que Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Cuando seguimos viendo, en otra versión dice, de cordero Él se encargará. Me mata. O sea, que tú tratas de imaginártelo, Abraham se dirige su mirada hacia su hijo y dice, Dios del cordero se encargará. En otra versión dice, Dios proveerá para sí del cordero. Y en otra versión dice, Dios se encargará de que haya. No importa, no te preocupes, tú estás viendo tú estás viendo el holocausto, tú estás viendo el fuego, tú estás viendo la leña. Y aunque tú no estás viendo el cordero, tranquilo, hijo mío, que Dios se encargará de que haya. Cuando nosotros lleguemos allá arriba, Dios se va a encargar de que eso existe. Esa expresión está espectacular. Y entonces la número 6, mírate esta número 6 que le vuela la cabeza a cualquiera. Nos da ese atraganto de, él dijo, comentó así. Nosotros de verdad necesitamos mucha fe. Y yo estoy aquí levantando la mano diciéndole, Señor, yo necesito de esa fe. Vamos a ser honestos, yo necesito de esa fe. Y la contestación número 6 de las diferentes versiones, Abraham dice, ya Dios se encargará de darnos. Ya Dios se encargará de darnos. Y todos nosotros podemos ver la conclusión de esta historia muy interesante, donde ellos llegan arriba al monte, ¿verdad? Y como vemos que el hijo en algún momento se dio cuenta y dijo, yo soy el cordero que a mi padre va a tener que sacrificar. Y vemos como Abraham va, amarra a su niño, prende, pone la leña, la acomoda el lugar que va a ser. Y en el momento justo en que va a levantar su mano para prender ese fuego, a su derecha escucha la voz más hermosa cuando dice, no lo hagas, ya yo conozco tu corazón, ya yo sé tu calibre de corazón. Mira a tu mano derecha o a tu mano izquierda, y allá había un cordero que fue sacrificado para ese holocausto, que fue un holocausto maravilloso delante de Papá Dios. Y yo me imagino la celebración en el cielo, porque tuvo que haber sido y fue un acto hermoso delante de Papá Dios, en un voto de confianza, en un voto de amor, en un voto ciego, diciéndole, yo confío plenamente en lo que tú me pediste hacer. Y mucho necesitamos de esa fe y de esa, no solo la fe, de accionar nuestra fe de esa manera. Otro de las historias que quiero compartir muy rápido se encuentra en el libro
también, ahora en este entonces nos vamos al libro de Mateo, capítulo 17, nos vamos desde el 24 al 27. Mateo 17, versículos 24 al 27, y es una historia muy interesante donde vemos involucrado aquí a Jesús y a Pedro cuando llegan a Capernaum. Y la historia dice de esta manera: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero les respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender, para no se ofendan los nenes lindos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. En esta parte de esta historia súper, mega, exageradamente sobrenatural, totalmente poderosa en Jesús, vemos una necesidad que aparece de una manera algo injusta, donde le están diciendo de que si ellos no van a pagar tributo. Y aun cuando Jesús está demostrando que no es necesario que ellos paguen tributo, Él le dice a Pedro: tranquilo, vamos a ser obedientes, vámonos por la línea. Como diríamos en Puerto Rico, vamos a evitarnos problemas. No nos toca esta historia, pero mejor es tener pan a tener razón, diríamos también acá, ¿ok? Así que vamos a evitarnos problemas, vamos a cerrar esta puerta donde probablemente nos quieren, ¿verdad? Como uno dice, como coger por aquí y hacer un escándalo donde no lo hay. Vamos a pagar este impuesto. Y me llama la atención ver cómo Dios, en su infinita misericordia y amor, yo honestamente no sé si imaginar que antes de haber la necesidad, ya Dios había puesto el pez, el estatero, o mientras Jesús hablaba, Dios puso el estatero en el pez, o mientras Pedro comenzaba a ir al mar, Dios pone el estatero. Pero lo que me llama la atención es que Dios, en medio de la necesidad de una situación injusta, pero que vamos a utilizarla para beneficio de la gloria de Dios, la hace ver justa. Jesús dice: ve a tal lugar, porque la provisión para lo que nos están pidiendo, que no estaba establecido, no estaba en nuestro libro, ya Dios la va a recibir, ya Dios la tiene. Y probablemente, como yo digo, no lo tiene como probablemente muchos de nosotros queramos, porque dice: wow, es Jesús, pues la gente le seguía, pues vamos a pedir, Jesús tenía conocimiento, podía haber conocido a mucha gente de dinero, la cual él había hecho muchos milagros, hacía humanamente hablando, donde Jesús pudo haber ido, donde él le hizo el milagro y pedirle un dinero y decirle: mira, préstame este dinero o regálame este dinero porque sucedió esto, o vamos a esto. Yo siempre he dicho que en el ministerio de Jesús hubo movimiento de dinero, si no, no hubo un tesorero. Ese es tema para otra ocasión. Pero alguien que no hay movimiento de dinero, ¿para qué necesita un tesorero? Pero nada, vamos a seguir hacia adelante aquí. En nombre del Señor, pues estamos hablando de la provisión, no de lo que la gente no entiende en muchas ocasiones. Pero Dios, en su eterna misericordia, vemos a un Jesús que en medio de una necesidad, porque necesitaba pagarle a alguien unos dracmas, lo necesitaba pagar. Ante esa necesidad, Dios, a través de la boca y de la declaración de Jesús, ya tenía en dónde y cómo iba a proveer lo que Jesús tenía que pagar. Y de la manera en que menos te lo piensa, como rayete, una persona en sus cabales va a ir al mar y el primer pez que tenga va a encontrar adentro exactamente la cantidad
que tenía que pagar por él y por el hijo, y su hijo, y por Jesús y por Pedro. Díganme que eso no es una historia interesante de saber de que Dios es nuestro proveedor. Pero si nos paramos a ver, y si yo creo también, ya estoy terminando y quiero darle también a ustedes este otro texto que me llama la atención, de que si vemos que Jesús nos da provisión, el que provee para cada uno de nosotros, también vemos a un Dios que Él es nuestra provisión, No solamente nos va a proveer, sino que en Él estamos provistos, en Él estamos completos, Él es nuestra provisión. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos como Dios está diciéndole: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Nosotros recibimos de Dios una provisión excelente porque Él es nuestra provisión. Los dos requerimientos para que Él pueda saciar nuestra necesidad es venir a Dios y tener fe en Dios. No solamente fe, sino es creerle en Dios, porque nosotros podemos tenerle fe a Dios y otra cosa es tenerle fe a Dios y creerle a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. Y la escritura es muy sencilla cuando nos dice: no solamente ven a Él, sino créele a Él, porque el que así hace no tiene hambre y jamás tendrá sed. Hermoso es saber en esto. Y para terminar, quiero terminar con este texto que para mí es súper hermoso, súper corto, pero de un significado muy significativo, valga la redundancia, y más para esto que estamos hablando en esta noche, en esta tarde, en este día, cuando usted me dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder escuchar estas palabras. Y se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Yo voy a repetirlo. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. En la que nosotros leemos en la 960 dice: mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Pero mira lo que dice en la traducción, la palabra de Dios para todos, dice de esta manera: me dijo, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Esa parte, es decir, si lo tengo a Él, lo tengo todo lo que yo necesito. Él es mi provisión. No solamente me provee, sino que Él es mi provisión. Yo creo que tú entiendas en este momento, mi querida amiga, mi querida hermana en el Señor. Dios nos está recordando que ¿quién es Dios? Dios es tanto mi proveedor como el que me provee. Él es tanto el que me da lo que necesito como que Él es lo que yo necesito. Y dice la escritura también en ese mismo libro, de otra manera dice: el Señor es mi herencia. Mi herencia. Y eso es súper hermoso, pero mi porción. Cuando yo leo esa palabra, el Señor es mi porción. Él es lo que me toca, es lo que yo necesito. Con eso lo tenemos todo, mi gente hermosa. Estamos en unos temas súper maravillosos y espero que este tema haya bendecido su vida, que traiga paz a sus corazones y que podamos acordarnos que no solamente Jehová Jireh es aquel que me provee, sino que Él es mi provisión. Que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde. Declaramos en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos arropa, nos llena y nos bendice de una manera especial, sabiendo que Jehová es el que nos ha de proveer y el que nos da la paciencia, la paz, la seguridad y la convicción de que lo que nosotros entendemos que estamos necesitados, ya Dios tiene una provisión en algún lugar, y nosotros tenemos que tener nuestros ojos en nombre de Jesús, nuestros oídos en el nombre de Jesús, nuestra mente
Espíritu Santo, nuestra boca y nuestros pies dispuestos a escuchar la orden para que Papá Dios nos lleve al lugar exacto donde me va a ser entregado la porción de lo que yo necesito para hacer de provisión a mi necesidad y a lo que estoy utilizando mis 2 deditos, lo que me hace falta para el día de hoy. Pero nos acordamos, Espíritu Santo, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, porque tú eres la porción que me ha tocado. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, que llegue bien a cada corazón, Señor amado, que nos permite llegar ahí un momentito a la vida de cada uno de mis hermanos, y que tú seas, Señor, dándole la paz, y que estas palabras hayan sido y sigan bendiciendo y puedan ser de bendición a cada vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Así que por el día de hoy ya nos estamos despidiendo de tu podcast imparable, recordándole, mi querida amiga, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, que si estas palabras ha sido de bendición o usted entiende que también pueden ser de bendición a otras vidas, ayúdanos a compartir esta palabra. No es por Denise, no es por mí, no es por un podcast más, sino que es un granito de arena al que estamos tratando de aportar para el reino y expandir el reino, que es simplemente Dios, que es Jesús en la vida de los hombres, lo que estamos queriendo impartir como asignación especial de tu podcast imparable. Así que dale like a la campanita. Recuerde que estamos por YouTube, que estamos por Spotify, que nos pueden encontrar también en otras plataformas, en TikTok, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook como Denise Soraya Rosario, como Llaves del Reino Incorporado. En TikTok también tenemos otros videitos y otras cositas que podemos hacer de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Simplemente somos un instrumento de Papá Dios, intentando, como dije ahorita, ser, aunque sea como ese granito extra para el reino y poder expandirlo. Así que comparta este audio con alguien más que lo necesite, dele like y escúchelo y participe juntamente con nosotros de expandir el reino de Dios y toda su justicia para ser de bendición a otras vidas. Así que Papá Dios les bendiga. Papá Dios les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti memoria y misericordia, y que te abrace de una manera especial, que puedas entender que Él es tu provisión, tu porción, y que es tu proveedor. ¿Quién es Dios? Dios es mi porción y mi proveedor. Muchísimas bendiciones.